y platicamos lo que tengamos que platicar. Ya estamos grabando, ya estamos en vivo aquí con el amigo, el compañero, Gustavo Nuño Miramontes. Pero ¿quién es Gustavo Nuño? Ustedes se preguntarán. Los que andamos en el ámbito del deporte sabemos perfectamente de quién se trata. Y yo le voy a hablar así brevemente de lo que es Gustavo Nuño. Él es un catedrático de la Universidad de Guadalajara en la licenciatura de Cultura Física y Deportes. Es precursor del triatlón en México, pero también en Cuba. O sea, además es una de las personas más innovadoras que he conocido, sobre todo en la cuestión de la natación. Él, por supuesto, que sentó las bases para la natación en aguas abiertas y, por supuesto, que es director del maratón acuático ABH. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, buen día, Raúl, a ti y a todos tus ciberescuchas o cibernautas de que andan en este mundo. Uno porque ya andaban y otro por la necesidad. Verdaderamente gracias por la invitación y como siempre un gusto estar contigo y con todo tu público y te felicito por estas alternativas que nos estás dando a toda la gente del mundo del deporte, el ejercicio físico, el mundo de la cultura física para tratar de externar algunas ideas. Por supuesto, con tu gran especialidad que es el mundo del fútbol soccer, ¿no? Fíjate que ya que tengo tiempo que no lo veo, ¿eh? Nomás veo y voy a ver a los Leones Negros. No veo más. Oye, Gus, pues platícame tú como entrenador, como gente, como formador de nuevos cuadros de deportistas, pues han tenido bastantes dificultades, ¿no? Durante esta pandemia. ¿Cómo la han sobrellevado? Mira, Raúl, precisamente hoy martes, estamos en martes, junio del 2020, desde Guadalajara, Jalisco, para los que nos escuchan en el mundo, los que nos alcanzan a ver en el mundo. Estamos sobre nuestra semana 10 de inactividad directa con los deportistas en vivo. Cuando empezó esto, empezamos con 5 días primero, recordarás que nos dijeron 5, después otros 5 días. En los segundos 5 días, ya, todo el mundo fuera. Entonces, en ese momento, bueno, estaba monitoreando lo que estaba pasando en el mundo, noticias, esto, lo otro, ¿no? Inclusive recuerdo que ahí en la universidad les hice un pequeño examen de conocimiento de cultura general a mis alumnos en la primera quincena de febrero y una pregunta les dije, ¿qué es lo que está ahorita alterando el mundo? ¿Cómo le acaban de poner el nuevo nombre a este fenómeno que ya he llamado pandemia, ¿no? Le acaban de poner COVID-19. Entonces, lo estábamos monitoreando, y ya veíamos lo que estaba pasando. Cuando empieza este fenómeno, ya aquí con nosotros en Guadalajara, Jalisco, les digo a los chamacos, nos van a cerrar todo, no va a haber alternativa, búsquenle por donde se pueda, es difícil el control a distancia, claro, les mandas programas, pero les mandas programas generales, ideas generales, porque cada uno tiene condiciones diferentes de desarrollo. Unos tienen un buen patio, unos en departamento, otros se podían salir hasta fuera de la ciudad de estar pedaleando, porque la bicicleta nunca ha parado en nuestro contexto, ni de metrópoli, ni fuera de. Entonces, fue hacer un parche de la nada, porque esto verdaderamente nos sorprendió a todos en el mundo, e inclusive a futuristas, ¿no? Esos de que hablan del futuro y demás, o sea, también nos sorprendió. Entonces, verdaderamente todo lo que se empieza a hacer con esto es nuevo. Empezó a caminar esto y entonces a las semanas hablé con mi grupo y les dije, ¿saben qué? Relajados, tranquilos, le llamamos transición 1, transición 2 cuando terminamos una temporada. Por lo general son de 4 semanas aproximadamente. A las 4 semanas les dije, esto va para largo, relájense, se acabó la temporada, se acabó el 2020. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es tratar de mantenernos, movernos, trabajo ahí estar en la línea, y sobre todo porque ahorita yo tengo mucho grupo por edad que iban a ir al campeonato mundial, que iban a ir a un Ironman, a un medio Ironman, pero bueno,
hay que mantener, porque eso continúa, esa posibilidad. El problema es, teníamos un chamaco que perdió ya la oportunidad, que ya empezó a trabajar y entrenar, y que estaban aspirando a Tokio 2020, ya había perdido su oportunidad. Entonces, olvídalo, ya perdiste tu oportunidad desde hace tiempo, esto ya te replantea el proyecto. Ahorita entonces, los que deben de estar trabajando y debían de estar trabajando fuerte es ese grupo elite. Esos que están aspirando a ciclo olímpico, ¿no? Por campeonato mundial y cada año, en eso no te preocupas. Bueno, en nuestro deporte que es el triatlón. El fútbol, pues es cada 4 años. Es diferente el planteamiento, ¿no? Entonces, me parece de que esto vino a replantear, bájenle chamacos, ubíquense en su realidad, abóquense a su familia, a su trabajo en medida de lo posible, dependiendo de lo que trabajen, y la vida va y no para. Es el planteamiento, Raúl. A cuidarse sobre todo, ¿no? Claro, a cuidarse ellos y sobre todo, les decía, los que tienen viejitos, los que tienen abuelitos, ¿no? Los que tienen padres ya de una edad de 60 años y más. O sea, cuídense ustedes para que cuiden a los que están con ustedes, ¿no? Ese fue el principio. Oye, Gus, y con este replanteamiento de los calendarios de las competencias, pues lógicamente no le beneficia a muchos, ¿no? ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué es lo que ha perdido el deporte en términos generales con pues ya casi 4 meses de inactividad? Que si bien es cierto, se han recalendarizado los eventos deportivos, también es una realidad que los deportistas no están en su mejor momento y no van a llegar en su mejor momento. Tú lo decías con uno de tus elementos. ¿Qué tanto va a perder el deporte en ese sentido, Gus? Mira, yo creo que tenemos que hablar así como de ciertos bloques, ciertas esferas. Porque tendríamos que clasificar, ¿no? Primero, el nivel máximo, obviamente, son campeonatos mundiales, pero el campeonato mundial elite, no el campeonato mundial de grupos por edades. Ese de grupos por edades es promoción de la salud finalmente y es negocio. Sí, o sea, ese es bonito porque es cada año y las categorías van de 5 en 5 años y si no vas este año vas el siguiente y más los que tienen poderío económico porque encuentras cada vacilón en eventos de campeonato mundial que dices, ¿y qué está haciendo aquí? Pero bueno, es que es el derroche de la economía. O sea, 2,000 deportistas apoyan a los 100 que compiten en la elite, porque son 100 los que compiten en la elite, un más menos, ¿no? Entonces, esa categoría de promoción de la salud, del negocio, está ahí, pierden esta oportunidad, pero el próximo año se les presenta. Ahí no se pierde nada. Perderán los comités organizadores, porque iba a ser en Edmonton, el evento de triatlón, campeonato mundial. Se perdió. Pierden un tanto porque han invertido, pero al rato se lo recuperan. Ahí no hay falla, ellos lo van a recuperar. Los que sí pierden como tal son los del deportes de rendimiento máximo. Esos que están aspirando a Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Unos se van a ver beneficiados, otros se van a ver disminuidos. Por una simple razón. Los que ya calificaron están del otro lado. Han de estar trabajando fuerte, duro. Debían de haber estado trabajando en las condiciones que tuvieran. Entonces ellos van a llegar a trabajar próximamente. Se dice de que abre el Instituto del Deporte Estatal en los próximos días. El Comité Olímpico Mexicano acaba de decir que hasta el que el semáforo esté en verde van a entrar, y esto están hablando hasta septiembre. O sea, estamos hablando de 2 meses de diferencia. O sea, los parámetros son diferentes uno y otro. Pero los de rendimiento máximo ya calificados a Tokio 2020, que se convierte en 2021, no tienen problema. Ya tienen su estatus, ya tienen su calificación, deben de seguir trabajando. El problema son los que no han calificado. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando que va a ser un año de diferencia. Y un año de diferencia en esos niveles, o sea, aunque es mínima la diferencia, o sea, la parte cualitativa de la capacidad del deportista se ve mucho mejor con los que 12 meses más jovencitos.
aunque los otros tengan experiencia, pero los otros pueden estar más desgastados. ¿Y qué pasa si ese deportista también tiene ciertas condiciones de familia, no? Vamos, si fuera madre de familia o padre de familia. O sea, sus condiciones están difíciles. Entonces, hay un grupito que se va a ver afectado y que se va a perder en este tránsito, en este año. Se van a quedar en el camino. Muchos se van a quedar en el camino. Los equipos deportivos nos vamos a tener que replantear. O sea, esto viene así en cascada, ¿no? En pirámide. Si yo tenía 17 deportistas y 3 por ahí para aguas abiertas, para eventos múltiples, pues a lo mejor me van a quedar 15 y voy a tener que volver a comenzar con 15, pero bueno, al rato se vuelve a reciclar, esa parte no se pierde. Los que sí pierden en el fenómeno del deporte es, por ejemplo, cuando hablamos ya de categorías de instalaciones deportivas, ¿sí? Entonces ahí es otra situación. Albercas, que es la parte central nuestra. No es lo mismo hablar de una alberca con gimnasio, no es hablar de un gimnasio que tiene alberca o los clubes deportivos, ¿no? O unidades deportivas que son prácticamente del municipio, en donde son espacios muy abiertos, ¿no? Entonces, esos escenarios sí se está perdiendo y se está perdiendo economía. Están dejando de ganar. Y entonces son cuestiones interesantes, pero ahí ya tendríamos que hablar de la economía, del fundamento social, del fundamento de la salud, de los espacios, de la cuestión de la seguridad ante estas situaciones. Y también ahí hay una merma, también hay una pérdida. Pero hay que entender en qué sentido se pierde y hacia dónde. O sea, qué dirección lleva esto. Y ahí tendremos que hablar de política, de economía, de salud, de inclusive el factor ya no nomás de la salud de carácter simplemente como lo que se entendía cuestión médica, no de la salud integral del individuo. Que esa es una parte interesante. Oye, vos, fíjate que a mí me preocupa mucho, y tú lo sabes, de hecho, tú fuiste uno de los principales motivadores para que me metiera a la natación junto con Roberto Ramírez. Qué bueno, gracias. No, es que sí me dolió lo que me dijiste en la primera competencia. Y siempre que tengo la oportunidad la repito, porque pues yo para esa vez estaba preparado un año para nadar 1 kilómetro. Llego a la salida y me pregunta Gustavo, ¿cómo te sientes? Dije, pues un poquito medio zacateado. Dice, pues vete a la lancha. Así me cortó. ¿Cómo? Me sorprendí. ¿Cómo que voy a la lancha si tengo un año nadando para esta competencia? Pues así es Gustavo Nuño. Fíjate, Me, Raúl. me, 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 me Sí, hirió el amor propio. Dije, no, chinga su madre, hoy la termino. Y así fue como me metí de lleno. Sí, me ibas a decir, Gustavo. sí, fíjate que de que ahora en todo este proceso, en alguna ocasión, tú que andas en el mundo del fútbol, leí una nota de prensa por ahí que había futbolistas que estaban, que porque entraron en crisis y tenían que estar con el psicólogo y ayudándolos y apoyándolos. Y yo dije, bueno, pues eso es válido, o sea, es válido esa parte. Yo soy psicólogo del deporte, pues es mi producto de venta, ¿no? O sea, yo vendo ese fenómeno. Pero aquí también hay algo interesante, Raúl, si me permites el comentario. Claro. El deporte tiene una función muy, muy importante en todos los sentidos, en muchos sentidos. Y obviamente mientras más arriba va, es más la exigencia en todos los aspectos, económico, político, social, salud, en todo lo que lo quieras ver, ¿no? Pero si el deporte no está cumpliendo la función de desarrollar hombres y mujeres íntegros, saludables, completos, capaces de soportar cualquier situación, y esta es una situación extraordinaria, entonces está fallando el deporte. Claro. Algo está fallando el deporte y los hombres y las mujeres que dirigen ese deporte, porque entonces no está cumpliendo su función individual, su función social, su función colectiva, su función de entender este fenómeno, ¿no? Entonces yo digo, ay carajo, oye, con el poderío económico, con esto, con aquello, y que entre en crisis, digo, ¿qué te hace falta? Porque hay que asomarnos a la puerta de casa y ver los camiones de que van atiborrados, el transporte público, y dices, o sea, tú estás aquí, ellos están allá, o sea, ¿qué parte no entiendes, no? Porque
verdaderamente no es fácil. Algunos estamos en la mitad del camino y bueno, estamos aquí en casa, pero hay gente que está viviendo las de Caín, ¿no? Una situación Sí, 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 sí. Hay gente que vive el muy difícil. día. Una Pero, situación, pero también hay sinvergüenzas, Gustavo. sí, Hay gente que no tiene la claro. conciencia, Gracias. bien, está mal de su cabecita, como tú siempre lo mencionas. Y sí, hay gente con mucha responsabilidad que, pues, estamos en casa, salimos allá de vez en cuando. Yo, por ejemplo, me salgo muy temprano, evitando la gente, porque necesitamos caminar, necesitamos Claro, movernos. es una Y- cuestión que hay que entender la parte colectiva, hay que entender tu desarrollo individual, ¿no? Y no poner en riesgo a los demás, así de simple, ¿no? Es tu responsabilidad social y de salud. Sí, oye, Gustavo, yo te platicaba fuera de cámara que el otro día me encontré a un presidente municipal de aquí de la zona metropolitana y le reclamé el hecho de que en actividades no esenciales se estuviera permitiendo la apertura de estéticas donde hay un contacto directo, la apertura de moteles, la apertura de hoteles, y más sin embargo no se permite que reabran las albercas. Y él confundido, o sea, para que veas la ignorancia de dichos funcionarios, me dice, no, es que si abrimos las albercas, se va a ir toda la gente a chapotear. Dije, no, 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 tranquilo. Hay que hacer una diferencia entre cuáles son las albercas recreativas y cuáles son las albercas que se dedican única y exclusivamente para fomentar la salud. Dije, las albercas recreativas son las que están por allá afuera de la ciudad. Ujú. Chimulco, Agua Caliente. Dije, y las albercas que fomentan la salud, porque no solamente nadan muchachos para las competencias, también va gente de la tercera edad con problemas crónico-degenerativos que les ha disminuido de una manera considerable. Y les citaba el caso de una persona que tiene 75 años con diabetes y que practicando 20 años en la natación nunca ha tenido ni siquiera un solo incremento del azúcar en todos estos 20 años. Y decía, hay gente hipertensa que se metió a la alberca hace 5 años y jamás se le ha vuelto a subir la presión. Te hablo de eso, pero también te hablo de los que van a rehabilitación, de los que necesitan caminar en el agua para poderse rehabilitar de sus rodillas, de sus espaldas, incluso del hombro, de sus músculos, de sus miembros inferiores. Dije, hay una amplia gama para la utilización de la alberca en ese sentido. Dije, ¿por qué no hacer? Aparte hay otra cosa que me parece muy importante rescatar. El agua que se usa en las albercas está clorada, está clonizada. El nadador de ese tipo de albercas se ducha antes de entrar a la alberca. Entra a la alberca y posteriormente se vuelve a bañar. Y la otra, la distancia entre un nadador y otro es considerable. O sea, se reduce las posibilidades del contagio. Si es que por ahí anda algún asintomático, que dudo mucho que un enfermo asintomático tenga ganas de irse a nadar. ¿Tú qué opinas al respecto, Gustavo? Tú que tienes más experiencia. Bueno, lo que pasa es que finalmente los que llevan la batuta en esto son los especialistas, ¿no? Los especialistas en inmunología. Y obviamente ellos son los que han determinado el quehacer cotidiano en las sociedades. Me parece que esto que estamos viviendo, esto que se está empezando a determinar sí, no, o sea, esto viene en cascada desde el oriente. ¿Por dónde entra el virus? Por el oriente. ¿Dónde llega primero? Pues en la zona de Europa, allá en la parte de Oceanía, por donde sale el sol no lo trajo todo esto, ¿no? Entonces ellos van saliendo
otros iban entrando, otros llegan en su etapa más alta. Ahorita nosotros se dice que estamos en nuestra etapa más alta. Si lo mandamos para Estados Unidos y por allá se va. Entonces, todos los que ya han vivido todo esto, ya han puesto reglas muy precisas, uno las ve extremas, pero bueno, eso es lo que está operando en este momento, ¿no? Y en ese estar operando, pues entran el fenómeno del deporte, el fenómeno de la cultura física, el fenómeno del ejercicio físico, el fenómeno de las albercas, de los clubes, de los gimnasios, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Pues obviamente una es por cuestiones de prevención, por cuestiones de salud. Verdaderamente el conglomerado de la gente, si no hay esa precaución, o sea, con uno solo que te llegue infectado es la posibilidad de que infecte a todos los demás. Entonces, ya se está hablando de que estamos en situaciones extremas ya hablamos de muertes, las camas en los hospitales, los espacios en el hospital. Entonces, lo que se teme en este momento es el famoso bajar la guardia y que venga el famoso rebrote, ¿no? O sea, que vuelva a surgir, que casi en todas partes ha vuelto a surgir en algunos dos espacios. El problema es que venga ese rebrote, que venga esa segunda oleada y que venga con mayor intensidad. Entonces, los números están ahí, son números los que tenemos como muestras de los otros países, ¿no? Y entonces se está viendo aquí en nuestro pequeño mundo que es triatlón. El triatlón, una parte es el fenómeno de la alberca, el fenómeno del medio acuático, y pues obviamente eso pues nos afecta y quisiéramos nosotros ya que nos hayan abierto el espacio, ¿no? Pero yo creo que la medida no es para menos. Lo que sí es que creo que debería de haber una estrategia científico-técnica, un comité ad hoc en donde dé ciertas directrices y que haya la posibilidad de abrir y replantear los proyectos, porque esto se tiene que replantear. Vamos, por ejemplo, en la alberca a la que vamos nosotros, que es en calinatación, hay un programita, hay varias categorías. Una categoría es la natación diaria, ¿no? O sea, donde el señor, el joven, el señor de la tercera edad, inclusive hay una tarifa especial para los 60 años y mayores de promoción de la salud, donde pueden ir diariamente o 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Yo creo que ya ese programa de diario ya se debe de suprimir. No puedes venir diario. O sea, tienes que venir 3 días a la semana, 2 días o 1 día. Y entonces hacerlo todo escalonado, ¿no? O sea, y planteárselo a ese comité de salud, a ese secretario de salud, porque no nomás es una cuestión de salud, es una cuestión también de promoción económica. Las albercas tienen que abrir, si no van a reventar. O sea, está de por medio su estancia, su permanencia. Entonces, hay que hablar con la economía también, y hay que hablar con el sector deporte. El problema en esto, mira, ahorita a mí me han llegado tranquilamente de 3 a 4 documentos, 4, de grupos que ni te platico porque algunos es un vacilón, donde se quieren posicionar a partir de este fenómeno, en donde le quieren decir al Estado qué tiene que hacer. Entonces, hay gente que obviamente el oportunismo, ¿no? Pero el que debería de llevar la batuta en esto, para empezar, es la CONADE. Y la CONADE, tú sabes, ahorita tiene 1000 problemas con defenderse de las denuncias que tiene, ¿no? Tiene el problema de atender a los que van a Tokio 2020, o sea, no tienen esa capacidad. El sector salud no la tiene. El otro sector, la gente pensante del país, es las universidades. Y las universidades andan en otro juego, ¿no? Están más preocupados por su estatus, por su situación, por su imagen, por que no hablen mal de ellos, por cuidar lo interno, que de otras cosas. O sea, ¿quién va a hacer los planteamientos? Los interesados, los de las albercas, con las asociaciones, que las asociaciones deportivas, si las desaparecemos ahorita, no pasa nada en el deporte estatal. O sea, son un cero grandote, ¿no? Pero pues bueno, o sea, ¿quién va a hacer esa propuesta? Pues lo tienen que hacer los alberqueros, vamos llamándole, ¿no?
ellos lo tienen que hacer y ojalá que la hagan y que le hagan una muy buena propuesta para que logren al menos abrir parcialmente. Fíjate lo que te digo, no es abrir, ya vénganse Ah, todos a abrir, parcialmente y ordenadamente, no. Pero hay que aterrizarlo porque no es lo mismo hablar de deportes de combate cuando hay contacto humano, baloncesto, por ejemplo, que hablar de natación, simplemente, ¿no? O no es lo mismo hablar de deportes de pelotas, del tenis, donde no hay contacto, tenis de mesa, tenis de campo, que hablar del fútbol, soccer. O sea, son condiciones diferentes. O sea, no es lo mismo hablar de deportes que tienen un gran público, como ya lo estamos hablando, el béisbol, el fútbol, soccer en nuestro medio, sí, el baloncesto, donde hay mucho público, que hablar de un evento de aguas abiertas, ¿no? O sea, todas las condiciones son diferentes. Cada deporte también tiene su propia particular en la cuestión de la sanidad, en la cuestión de la presencia, en la cuestión de la economía, en la cuestión de su entrenamiento y su competencia. Son dos factores interesantes. Cada uno tiene una particularidad muy específica, ¿no? Y hay que tener cuidado con esas partes. ¿Y a quién le corresponde? Pues obviamente a los comités científicos técnicos, ¿no? Y la verdad, yo dudo que los haya como tal. híjole, la verdad es que sí, coincido contigo de que a partir de esto tendremos que vivir una nueva realidad. Y yo, de los planteamientos que yo le decía a este presidente municipal, decía, caramba, no abran la alberca al 100%, que ingresen el 50%, y que los que vamos los 5 días a la semana, pues nomás vamos 3. O sea, dosificar la participación de los usuarios. ¿Para qué? Precisamente para evitar el contagio. Pero como tú dices, Claro. dudo mucho que las autoridades deportivas, tanto estatales como nacionales, tengan la cabeza y la inteligencia suficiente para implementar una estrategia técnica científica para el regreso de los deportistas a sus actividades cotidianas. Híjole, ¿y qué podríamos decir? Lo que pasa es que la CONADE, por ejemplo, anda de patas arriba con denuncias, con aquí, con una función totalmente gris, que no pinta para nada. Si no les dice el gobernador, hagan esto, no lo hacen. Totalmente sometidos a la autoridad del gran Mesías. ¿Y qué podemos decir, por ejemplo, del fútbol involucrado en una serie de situaciones que van más allá de lo que jamás habíamos visto? Con lavado de dinero, con violación permanente de estatutos, no solamente los internos, los nacionales, sino los internacionales. La FIFA prohíbe Claro. la... Sí, sí, dime, Gus. Sí. No, verdaderamente el modelo del deporte que tenemos, o sea, no es uno solo, porque son varios modelos que están en este crisol, ¿no? Está muy revuelto todo. No es lo mismo hablar del fenómeno del fútbol soccer que de hablar, por ejemplo, pues, de atletismo, ¿no? No es lo mismo hablar del atletismo que nuestro deporte nacional, que es la charrería. O sea, cada uno tiene estructuras diferentes, tiene mecanismos de elección de sus presidentes diferentes, tiene formas de desarrollo diferentes, que claro que las intenta aglutinar la CONADE y cuando les conviene la CODEME, pues es cierto, en su famoso sistema de red, ¿no? Pero verdaderamente pues es letra muerta todo eso. O sea, tenemos un modelo del deporte verdaderamente en todos los sentidos, me parece, arcaico, primitivo, degenerado, Corrupto. obsoleto, bueno, con todas esas agravantes, ¿no? O sea, de corrupción, ni hablemos, ¿no? Verdaderamente hay federaciones que dices, es increíble de lo que te enteras que está sucediendo, ¿no? Y además en este medio del deporte hay una consigna, ¿no? Hay una consigna que es, no hables, no pienses, no opines, prohibido pensar. Y pues obviamente eso te lleva calladito, te ves más bonito y síguele ahí, ponte a nadar como loquito y síguele y échale ganas, ¿no? Pues verlo en el fútbol soccer, ¿no? Que está prohibido hasta las denuncias, ¿no? Ahorita con esto que está pasando del fenómeno de la represión y el racismo,
ya hasta la FIFA pidió, déjenlos que protesten, ¿no? Porque imagínate hasta dónde estamos llegando, o sea, está crítica la situación, pero no es exclusivo de México. Estamos fritos en el mundo. Este fenómeno de COVID vino a desnudar todas las crisis que tenemos. Y mientras más pobreza en un país, o sea, más caótico, más crisis, más pobreza, más difícil la situación. Y más para unos que para otros, obviamente. Oye, la FIFA es tan perversa que ya le permitió la protesta a los jugadores. Entonces ya le va a permitir a los aficionados que se va a jugar a puertas abiertas, a puertas cerradas, perdón, que griten el puto y así ya no habrá sanciones. Vamos a ver hasta dónde van a llegar, ¿verdad? Oye, Gus, pues me dio muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar contigo. Yo creo que con Gustavo Nuño Miramontes podríamos pasarnos hablando del deporte y sus alrededores, pues todo el día. Oye, pero por cierto, la última pregunta, ¿cómo ves? ¿Habrá DH? Eso me han estado preguntando. Mira, he estado en constante comunicación con el director, con Roberto Ramírez, y en una de las penúltimas charlas, te estoy hablando hace 2, 3 semanas, estamos en la semana 7 del COVID, y le decía, ¿sabes qué? Viene aparte la etapa crítica porque pues, estamos viendo lo que viene en el futuro, ¿no? En función de los otros países. Viene la etapa crítica, se habla de junio, julio, si nos va bien, en septiembre estaremos a la vaca de acuerdo a universidades internacionales que se dedican a las estadísticas, a esto en septiembre. O sea que tendremos mes y medio para lo que es el ABH, el de Guayabitos. Le digo, tenemos la capacidad de convocar 10 días antes y que va la gente. ¿Cuánta gente? No sabemos. El año pasado tuvimos 800 y cacho de gente. La pregunta es, ¿vale la pena con la situación que venga? Si es que se va a la calma esto del COVID, ¿valdrá la pena poner en riesgo a la gente? ¿Valdrá la pena por un gusto, por nosotros, por atender a la gente, hacer eso? Coincidimos en que no. Entonces hablamos en este primer momento que se pospone el evento, pero no lo queremos hacer oficial, o sea, se tendrá que hacer de una manera oficial que se pospone, o sea, no tiene caso estresar a la gente, no estoy entrenando, quiero ir, esto, o sea, no hay necesidad. Vamos apostándole al futuro, vamos apostándole a que lo podemos hacer dentro de 6 meses, podemos hacer el siguiente Santa María de Lo y volver a replantear el proyecto, porque también esto nos va a crear situaciones, ya lo está escribiendo la FINA, situaciones nuevas en todo esto. Por ejemplo, tú sabes hacer una junta previa con 200 gentes, pues a lo mejor ya no la vamos a tener que hacer, ¿no? Tenemos que replantear muchas cosas, la premiación que se junta, todos, o sea, tenemos que tratar de evitar, mientras no haya vacuna, todo ese tipo de situaciones. Tendremos que seguir promocionando la actividad, esa actividad deportiva, pero tendremos que hacer muchos cambios y por lo pronto, de manera extraordinaria, no oficial, te lo digo, se pospone el evento. Vamos a verlo para ya darlo de una manera oficial, esa es la primera idea. Excelente, Gus. Pues ahora sí te agradezco este diálogo abierto que hemos tenido y pues seguramente no será la última charla que sostendremos de esta manera. Y pues muchísimas gracias por aceptar platicar con el público de nuestras redes sociales sobre el deporte y sus alrededores. Gracias, saludos a todos y siempre estamos a la orden. Y que todo vaya bien y cuídate, por favor, tú y la familia. Saludos. Este fue un diálogo abierto del deporte con Gustavo Nuño Miramontes. Gracias.